Buenas noches y bienvenidos a Así Somos. Les queremos contar que en la última hora nuestro país ha tenido 4 movimientos sísmicos. En el norte, en Ollagüe, a las 22:25 con una intensidad de 4.2. También en el norte, en Punitaqui, a las 22:58 con una intensidad de 3.7. De la misma forma, en Baquedano, a las 23:24 horas con una intensidad de 3.1. Sin olvidar el sur, a las 22:46, en Temuco con una intensidad de 3.8. Y aprovechando esta situación queremos recordar el 3 de marzo de 1985. Un fuerte terremoto de 7.8 grados, la verdad es que sacudió nuestro país con montones de pérdidas, cientos de víctimas fatales, miles de heridos y damnificados hasta 700.000. Probablemente la catástrofe más atroz de nuestra historia actual, que incluso forzó a que se hicieran cambios en políticas estatales respecto a la construcción antisísmica. Chicos, ¿qué tal? ¿Todos se acuerdan de eso? Absolutamente, sobre todo de algunos de los que estábamos acá presentes aquí, claro, y que estábamos vivos y con conciencia en aquel entonces. Fíjate que hay algo que no es menor, Eva, queridos amigos, y la gente que está en la casa, y es que probablemente para las nuevas generaciones el terremoto del año 2010 hizo como un borrón y cuenta nueva en el inconsciente colectivo de lo que es un terremoto. Y por lo mismo, muchos se han olvidado del tremendísimo desastre que dejó años atrás el 3 de marzo del año 1985, un día domingo, cuando faltaban 15 minutos para las 20 horas, vale decir las 8 de la tarde, y donde, por lo menos yo, sentí por vez primera lo que era un terremoto, algo que claramente te queda grabada a fuego en la memoria, impactante, sobre todo cuando al día siguiente comienzas a revisar las noticias y las únicas informaciones son de desastres descomunales repartidos por todo el país y, como tú bien decías, Eva, con un no menor número de personas fallecidas y otros tantos edificios derruidos y personas en condición de heridos completamente graves. Hay un titular, uno de los tantos que mostraremos hoy día, además de registros en video de la época durante y posterior al terremoto. Por aquel entonces se hablaba algo como lo siguiente en las portadas de los diarios al día posterior. Se hablaba el terremoto de 1985. Los puntos, cuando la tierra sacudió a la mitad de Chile, porque efectivamente fue desde la zona central hacia el norte y hacia el sur, sentándose en una gran cantidad de regiones, y que fue tan grande que muchos pensaban que había sucedido en el lugar mismo donde cada uno de todos estos compatriotas lo sintieron. Fíjate que es bien sorprendente, Juan Andrés, porque de alguna manera estos titulares, esta situación que estamos viendo, deja en evidencia la falta de memoria que tiene nuestro país. Sí. La gente, hay mucha gente que vivió el terremoto del 85. Yo lo viví, tú lo viviste. ¿Cuántos años tenías tú, Jaime, por 19 años. 19 años. 19 años. Y la verdad es que fue muy sorprendente por lo que estaba describiendo Juan Andrés. Yo recuerdo que tenía que ir al Campus Oriente al día siguiente, y el Campus Oriente estaba cerrado porque no se había destruido, de hecho el Campus Oriente todavía existe, pero estaba muy dañado, por ende se cambiaron las situaciones. Hay una serie de cosas que ocurrieron en este caso que son bien sorprendentes en relación justamente a la falta de memoria, porque no tenemos conciencia de que un terremoto de estas características sí sacudió a nuestro país, y además hay algo súper importante, que un 7.8 sí dejaba la embarrada en nuestro país y sí generaba mucho pánico. Muy buen punto, sobre todo cuando esto sucede. Y ojo, la gente cree, dice, ¿y en qué lugar? Bueno, esto fue más o menos entre Valparaíso, ¿cierto? Y Algarrobo, digamos, en ese sector, más o menos. Sí. Y fue en el mar. No fue en tierra firme. Imagínate. Imagínate, a solo 20 kilómetros de la costa, pero aquí está, a 15 kilómetros apenas de profundidad. O sea, fue prácticamente en la superficie. ¿Qué es lo que pasó ese día, 3 de marzo? A ver si ustedes lo recuerdan, la gente también en la casa que puede participar con nosotros. Había jugado la selección chilena con Ecuador, de alguna manera parte de la clasificatoria para el Mundial que se venía. De México 86. Exactamente. Yo por mi parte, era un día domingo. Al otro día se iniciaban las clases. Las clases, claro. No era tan diferido. En esa época partían todos al mismo tiempo, todos los colegios particulares, públicos, fiscales, etcétera, etcétera. Al lunes siguiente, que por supuesto no hubo clase, se corrió por lo menos una semana en mi casa. Exactamente. Y yo estaba en la casa de una tía, viendo televisión, la programación de películas que daban durante la tarde de ese día domingo, y estaba viendo Los héroes visten de negro, una película de Chuck Norris, una película de karate, y veo cuando de repente
se empieza a mover el televisor. Yo no entendía bien qué pasaba. Un niño inquieto siempre pensaba, me hubiera gustado estar en un terremoto. Siempre me decían que Chile temblaba mucho, pero no recordaba tener un temblor en mi cuerpo. ¿Es el primer terremoto que viven todos? No, yo ¿Es recuerdo... Terremoto me refiero sobre 7 grados de intensidad. Mucho más. O sea, no, es el primero que recuerdan con conciencia del año 85. Yo soy un... Porque el año 70 y... Después del golpe, así que tiene que haber sido después del 73, hubo un terremoto importante también en Santiago. En el 76. Ese, el del 76. Y hay posteriores también. Pero yo creo que este fue como el que... Es que uno vive con conciencia de lo que está ocurriendo, del desastre, y con otra de los damnificados. Qué buen punto lo que dice Jaime, porque hasta ese punto uno vivía en donde hubieron terremotos en Chile y no sé si yo voy a morirme y ver quizás alguna vez un terremoto. Bueno, y ya vemos que hemos visto varios desde aquel entonces hasta ahora. Cierto. Pero a mí lo que más me llama la atención, y fíjate que instintivamente, como alguna vez había escuchado lo que hice, porque estaba solo en la pieza, mis tíos estaban en otra parte, fue ponerme bajo el dintel de la puerta y ver cómo todo se mueve. Y una casa en Vitacura antigua con muchos armarios con vidrios, con cuchilleritas, claro. Cómo todo sonaba al punto de que tú no escuchas lo que te están diciendo a metros tuyos. Así como, cuídate, quédate ahí, y tú no escuchas bien lo que te están diciendo. O sea, es tremendamente impactante para un joven de 17, 18 años que tenía yo. Y que claramente te queda claro que, ok, todo lo que había habido era un temblor y esto, sin lugar a duda, era un terremoto, y queda nublado por los 2 siguientes días, porque todo el levantamiento de polvo que se hace queda nublado oscuro. O sea, era un 4x8. Es verano, oscurece a las 9 de la tarde y sin embargo estaba todo de noche, pero tremendamente polvoriento. Es que eso te iba a decir, además problemas, perdón, con la electricidad, te quedas sin luz. Es distinto el panorama, por muy terrible que sea, cuando ocurre en la mañana que cuando ocurre a vísperas de ir a la cama, día siguiente de colegio. O sea, todo se complica aún más, ¿o no? A mí me gustaría saber, porque yo en el del 85 no existía aún. Lo sabemos, pero insolente. Falta que lo sabemos insolente. Lo sabemos insolente. Suficiente, Carla. Que quiero hacer un comparativo, porque yo el 27F obviamente sí lo viví y lo encontré súper impactante porque es una experiencia de verdad distinta a todas las experiencias que uno pueda tener. Sí, yo también viví a cualquier a otro desastre natural, qué sé yo. Y me gustaría saber cuál sería la diferencia en cuanto a la experiencia que tuvieron ustedes que vivieron ambos. Yo te agrego algo. En términos vivenciales fue para el 2010 por la duración, que dura 3 minutos y 40 segundos aprox. Y esto duró poquito más de 1 minuto, pero llegó a ser tanto o más destructivo, obviamente, como fue el posterior del año 2010. Fíjate que tenemos un registro, estas imágenes que muestran y que son, y damos desde ya las gracias, cortesía de nuestro canal amigo de Canal 13, de cómo se corta la luna en el momento mismo donde hay un registro cuando se está produciendo precisamente el sismo que llegó, como bien decíamos, a 7.8, que no se espante, que hoy día nos parece poco, pero créeme que fue un terremoto con todas sus letras. Así fue registrado en aquel momento uno de los videos que tenemos para ustedes esta noche. Mira. Ha comenzado a temblar y la luz se ha cortado. El acierto de René Castillo capta algunos detalles mientras la gente huye del lugar y se escuchan dramáticos gritos y llamados a la tranquilidad. Nuestro camarógrafo sigue filmando en la oscuridad. Era el domingo 3 de marzo de 1985 cuando a las 19:47 horas se hizo sentir en la zona central de Chile un fuerte terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter. En la cordillera alcanza a divisarse algunos derrumbes. Rápidamente comienza a oscurecer. ¡Wow! Bueno, la verdad es que las imágenes son muy fuertes, se escucha a la gente gritando, se hunde el pánico, que es lo normal y lo habitual, además. Yo no recuerdo videos en Chile, sismos con gritos de fondo. Reiterar el agradecimiento, por supuesto, por la gentileza Canal 13, por hacernos llegar estas imágenes. Fíjate que hay una cosa re importante, Eva, que tú mencionabas hace un rato y que no es menor.
A mí me tocó y obviamente invitamos a la gente también que recuerda esto porque siempre es bueno también empezar a contar las experiencias que han tenido ustedes y cómo recordaron el terremoto del 85. Yo estaba en el cine, lo comentábamos en pauta. ¡Qué mal lugar! Fíjate que fue una experiencia bien particular porque justamente los Muppets se toman en Nueva York. Llevé a mi hermana que tenía 3 años. Era la primera vez. Estabas con tu hermana pequeña. Pequeña, sí, de 3 años, era la primera vez que iba al cine. Y ¿sabes qué? Fue una experiencia bien particular porque ella no se alcanzó a asustar, a pesar de que se cortó, obviamente. Pasó lo típico que pasa en las películas cuando hay un terremoto, que como que la pantalla se va a negro, como que se corre la película. Se corre la película y de repente queda oscura. Pero la gente, yo no sé si era por la película o había poca gente, la gente fue bastante atinada. Por eso me recordó mucho las imágenes que acabamos de ver, porque también hubo un apagón. Y fue muy loco porque salir del cine, como bien decía Juan Andrés, todavía estaba de día. Y me acordaba de lo que tú decías recién, Eva, porque tú no vivías en Chile en esa época. Tener que ir con mi hermana caminando hasta la casa. Porque se cortó, porque había una situación. O sea, es que había una cosa mucho más, ¿cómo podría decir? Mucho más provinciana a la hora de enfrentar los terremotos en ese minuto. Claro. Y yo creo que ahí hay una cosa re importante, porque yo tengo la sensación de que el terremoto del 85 marcó también un antes y un después respecto a cómo la sociedad se va estructurando frente a también tomar conciencia de que somos un país sísmico, que se consolida después, y ahí recuerdo a la insolente Carla, el 2010, con el terremoto del 2010. Pero me llama la atención porque yo justo les preguntaba si efectivamente el terremoto del 85 conscientemente fue el que más vivieron porque lo tienen latente, pero dices que antes sí había habido otros terremotos de similares características. El más grande de la historia, 1960. Por eso, pero no más grande que ese. Pero tú no habías nacido, pero tú ya en el mundo sí habías vivido terremotos y en cambio Jaime dice que el del 85 sí marca un antes y un después. ¿A qué lo atribuyen? ¿Por qué en el 85 y no el que hubo antes, que también fue un terremoto de las mismas características y no ocurrió, por ejemplo, estas políticas gubernamentales con respecto a la edificación? Además, solo un dato específico, fue muy lejano para los que vivíamos en la región metropolitana, los otros. Ya. El hecho que sea en el centro, en la parte centro. Mi familia, yo tenía 3 años en aquella época, no recuerdo muy bien. Recuerdo, eso sí, y siempre se me quedan grabadas escenas posteriores, porque mis padres estaban de vacaciones en el Quisco, muy cerca donde fue el epicentro de... Claro. Y no hubo tsunami, eso también llama la atención. Eso también quería llegar, y que siempre contaban, claro, después esto pasa a ser como casi una leyenda urbana familiar, que se va contando en la mesa de domingo. Y iban en el auto hacia el centro del Quisco y empiezan a discutir porque mi madre me dice como, oye, pero mantén el auto derecho, pues hombre, ¿qué te pasa? Claro, y de repente suelta el volante y dice, no lo puedo controlar porque el auto se iba hacia todos. Sí, como pasa, claro. Yo en el auto con ellos, yo no recuerdo el movimiento, pero sí, y nunca se me va a olvidar lo que vino después, porque más allá de las políticas de reconstrucción que todos escuchamos a partir del 2010, de que vamos a reconstruir Chile, vamos a hacer lo más rápido posible, recuerdo que cerca de la casa donde estábamos nosotros, había no sé si es como un sector de cabañas, 5 o 6 cabañas, y tenía estas típicas torres de agua en altura. Perfecto, sí. Y siempre se me quedó grabado porque durante mucho tiempo estuvo en el suelo esa torre. Es que a raíz del terremoto que cayó y voló todo lo que era la reja de madera. Yo siento que en aquellos días, más allá de la cultura sísmica o no, no se tenía muy claro cómo había que reconstruir un país que posiblemente en ese momento, como veíamos en el tráiler, en el teaser, no tenía las políticas de construcción que existen hoy día, ni tampoco las leyes que permiten que las edificaciones estén preparadas para enfrentar un evento de este tipo. Bueno, yo creo que fue muy de aprender y de tomar lección y aplicar. Y a lo mejor las medidas domésticas tampoco. No, por supuesto. No habían. Claro, uno no hablaba en casa, oye, si pasa esto, y tú estás en la universidad, te vienes para la casa, te juntas acá. Diste un punto súper clave, Eva, porque efectivamente yo creo que no había conciencia respecto a lo que estaba, a lo que implicaba vivir en un país sísmico. Yo creo que no había conciencia también y no había como operaciones de rescate, salvataje o de autocuidado. Okay. Y por otro lado, también a raíz de lo que preguntabas tú hace un rato, todavía en la zona centro de Santiago había mucha casa de adobe. ¿Ya? En la zona centro de Santiago. Yo me voy a referir a Santiago porque fue donde me tocó, digamos. Me imagino que en otros lugares pasaba algo similar. Por ende hubo también mucho derrumbe. Perfecto. Y eso, yo creo que eso también llamó la atención. Por lo menos porque implicaba lo que decía Juan Andrés. Mucho polvo, mucha polvaría y mucho derrumbe. Para graficar eso que tú estás diciendo, Jaime, fíjate que hay un vecino de San Antonio, Miguel Zamora, que posterior al terremoto
él con su hijo, grabando, ¿cierto?, desde el interior de su vehículo, comienza a hacer este relato de qué quedó, qué pasa después de que la Tierra se mueve a tal nivel de que hay destrozos que de a poco, a través de las noticias y los periódicos, te ibas dando cuenta y entendiendo la magnitud de este hecho. Atención, tenemos un registro del preciso momento, en los segundos después del terremoto, de qué ocurrió finalmente, qué dejó este terremoto. Miguel Zamora nos lo cuenta junto a su hijo, que va grabando desde su automóvil. Mira. Uy, Mira, toma, mira. es así, ¿eh? Ahí se... Esa es toda la fachada. Pero mira, pero se cayó. Bueno, pero a ver, se cayeron fachadas enteras. pero- Era de verdad. Tiene una fue muy bomba, claro. impresionante. Pero eran casas absolutamente derruidas, sí. Claro. Es que eso fue muy gente se sorprendente. quedó O sea, sin casa, ¿no? esa Sí, imagen. pues, Bueno, yo creo que hay Hubo varios. casi 700.000 De damnificados. una sin ¿ah? casa. Y además hay varios elementos que no son menores, ¿ah? Que tiene que ver también con los medios de comunicación. Ya. Y yo creo que ahí Eva también da una pie a algo que es interesante tomarlo en consideración. Todos los otros terremotos que se vivieron antes del 85, evidentemente no había el boom de las comunicaciones como existieron No, en el año nada. 85. Claro, se regala. Por ende, estas imágenes tú las veías bastante, muy rápido, las noticias, cuando si tenías luz podías informarte, o al día siguiente, obviamente, los medios de comunicación, los Ahí diarios. la radio pila fue... Bueno, fue como esencial. para el terremoto del 2010, ojo. ¿ah? ¿Sabes qué? Que fue la radio lo que funcionó, digamos. Absolutamente. Lo otro que yo me puse a pensar ahora, porque yo busqué estudios de las consecuencias de los terremotos en las poblaciones y en la psicología de la gente. Encontré mucho del 27F, pero obviamente en internet hay pocos estudios viejos, que esto es antiguo. Y las consecuencias que encontré del 27F, aquí tengo uno que es de la Universidad de Concepción, o sea, ahí mismo están del Departamento de Psicología, habla de que las personas comienzan a vivir más en un estado de sobrevivencia que en un estado como de un ser humano que... Con la alarma encendida, sí. Exactamente, y a eso lleva la vulnerabilidad. Entonces yo El imagino mazo que estrés, esto sí. del 85 tiene que haber repercutido, porque además a los que más afectan estas catástrofes naturales es a los niños, que son las generaciones del mañana. Y esas generaciones del mañana hoy en día ya son adultos. Exacto. Entonces, Absolutamente. Claro. Al crecer en un entorno y en un contexto de vulnerabilidad máximo, donde solamente tú estás viviendo desde el sobrevivir, con una amenaza constante, que es una amenaza que está en la cabeza, pero no por eso deja de estar. Claro. Siempre pensando que va a volver a suceder algo. Siempre como con una suerte de paranoia, yo creo que crea sociedades temerosas, asustadizas, esperando que algo malo venga. Y te doy vuelta. Así como genera estar todo el rato con el sistema parasimpático activado, como que te va a pasar algo todo el tiempo, ¿no pasa también que estos mismos jóvenes, cuando son adultos y enfrentan otro terremoto, lo hacen de forma distinta, mucho más inteligentemente, con, por ejemplo, planes domésticos de qué ocurre con nosotros, de qué ocurre con los hijos, mucho más preparados a la hora de enfrentarlos? Que a mí me hace Lo más que pasa sentido es lo que que- dice la Eva, fíjate. Lo que tengo la pasa es que hay sensación. distintos tipos de personas. Hay personas que automáticamente ante la catástrofe reaccionan de forma racional, y a esas personas les sirve haberlo vivido antes, porque en ese momento aplican todo lo que vivieron y lo que aprendieron. Pero hay personas que son mucho más como cavernícolas, por así decirlo, que llegan Instintivo, ¿no? y actúan desde el instinto, y esa persona, ni haber vivido 1 ni 10 terremotos, Bueno, les cambia les permite, su claro, les experiencia. permite Y de aprender, hecho todo digamos. lo contrario, porque así es como se desarrolla, por ejemplo, una fobia. Por ejemplo, no sé, una persona que le tiene fobia a la araña, ve una araña, que pasó algo con una araña, y después la vuelven a ver y les da terror, y después ya no pueden ver araña. Entonces Perfecto. lo mismo puede pasar con un terremoto. Bueno, fíjate también. que lo que tú estás relatando, hoy día nos acompaña nuestro querido público que estuvo ahí y que hoy día ha querido compartir con nosotros cuál fue su vivencia, cuál es el recuerdo latente que quedó de semejante y, por qué no decirlo, tan traumática experiencia. Tenemos 5 tweets para compartir con todos ustedes. El primero, señor director, dice así. Ahí está, nos escribe Miguel, nos dice, ni más ni menos que yo tenía 2 años y es el único recuerdo que tengo. O sea, vale decir, Pero por un favor, primer mira la recuerdo foto. Mira. con la foto que acompaña claro, de lo que alguna vez fue una casa. Es lo que ahí Miguel nos está mostrando, y créeme que eso ahí te queda claro- no es algo que se olvida con facilidad. Es que ahí te queda claro el nivel de destrucción del terremoto, que es más allá de que sea 9, 8.5, Qué un terrible, 7.8, que posiblemente hoy día, después de lo que vimos en 2010, podría decir, bueno... Estamos 7,8. preparados un 7.8. Claro, te das cuenta verdad. que en ese momento no estamos preparados Ahora, para nada.
Es sorprendente porque más allá de agradecerle a Miguel la confianza y el mostrarnos la casa para él, y ahí sí, fíjate que me cobra mucho sentido lo que decía Carla. Probablemente para él no necesariamente tiene que ser traumático, pero evidentemente el recuerdo que él tiene es un recuerdo de una situación destructiva que debe haber sido muy difícil para él y para su familia. Perdiste tu casa, partir de cero, perder todo. Pensé lo mismo, claro. Tu familia absolutamente sin tener dónde dormir, no tener cómo ir al colegio al día siguiente, los colegios cerrados, las calles. Escúchame. Debe ser una locura. Sí, 2 años, probablemente sea su primer recuerdo. Tenemos más tweets, tenemos People Twitter, nos dice, yo en el Cine Rex de Huérfano, ¿cómo olvidarlo? Que después se convirtió en 3 salas de cine. Qué bueno el Cine Rex. En pleno centro, casi nos morimos. Íbamos a ver La Chica de Rojo. Mira. Fue horrible, el más fuerte junto con el 2010. Caían vidrios gigantes en el edificio. Tiene toda la razón, porque frente a aquel edificio estaba el Unicentro. Sí. ¿Te acuerdas que era un edificio que era el primer gran edificio de vidrio, que incluso tenía como unas cascadas artificiales de agua y todo lo demás? Y tenemos otro más, que es el siguiente, de Cristian Ricardo Love. Dice, hola, en el 85 tenía 10 años. En ese tiempo mi papá trabajaba en una agencia de aduanas en Valparaíso y nos encontrábamos adentro del puerto. Se movía y caía todo. Se incendiaba la Chilena Tabacos, casas destruidas, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Pero fíjate, los recuerdos son bien traumáticos, porque además da la sensación de que efectivamente, yo creo que... como país en guerra al final. Exacto. Muy bien. Además piensa lo que están describiendo, Eva. Vidrios que caen. Eso sí yo recuerdo también. Yo cuando salimos del teatro con la Javiera, con mi hermana, me acuerdo inmediatamente que ya no estaba temblando por si acaso, porque duró 1 minuto, o sea, lo que te demoraba en salir se terminó. Pero me acuerdo que empezaron a caer como tejas de los techos de los edificios y me llamó la atención, porque además pensé, dije, qué loco, hay tejas allá arriba. Pero además el peligro, o sea, el peligro de que no te cayeran, digamos. Gran gente de las que murió fue por lo que le cayó encima. Efectivamente. Digamos, trozos de edificios completos o que una pared se le vino encima. Pero además piensa, los Twitter que acabamos de recibir son tremendamente apocalípticos. O sea, este gallo que veía vidrios ahí a la salida de Huérfano en el Rex, el otro que veía cómo se estaba incendiando cosas, este joven Miguel con su casa absolutamente destruida. Terrible. O sea, una situación concuerdo absolutamente con el Lama cuando él dice que efectivamente no es comparable el terremoto del 85 con el 27 de febrero, porque, por ejemplo, yo el del 85 no lo viví, el del 27 de febrero sí, pero yo no recuerdo haber vivido ni haber visto imágenes como esta, de verdad, como país en guerra, en serio. Mismo, yo no tuve la experiencia. Por eso mismo debe ser que el síndrome con que más queda la gente después de estas catástrofes, especialmente los terremotos, es trastorno por estrés postraumático, que es un trastorno que te puede durar meses y donde las personas principalmente, además de estar muy asustadas, estresadas, tal cual la palabra lo dice, están reviviendo todo el rato en su mente lo que sucedió, pero reviviéndolo desde un cuestionamiento como, ¿y si me hubiera ido por tal camino en vez de haber salido por acá? Claro, ¿qué es lo que pasa? No se me habría caído esto y, no sé, mi mamá o mi papá no se hubiera muerto. Qué mal ejercicio eso, es muy terrible. Eso es un ejercicio muy cruel. O también empiezan a cuestionar a Dios. ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué no pudo ser en otro lugar? ¿Y por qué nos tuvo que tocar? Hay una suerte de religiosidad y eso te habla también de la cosa más, ¿cómo se podría decir? Más precaria que teníamos también emocionalmente como sociedad, porque efectivamente había una cosa religiosa muy fuerte y también tiene que ver, a raíz de lo que dices tú, Carla, y lo que plantea Eva hace un rato, en el 2010 la contención en cuanto a salud mental, al efecto del estrés postraumático fue mucho más fuerte que en el año 85, la gente lo vivió de otra manera y no hubo una situación de contención como social o de un nivel de Estado, digamos. Aquí era como que cada uno se la viera por sí solo y bueno, solamente nos achacaron el impuesto a la benzina que nos pega hasta el día de hoy. Hablando, por supuesto, de la labor fundamental de la prensa, al día siguiente y los posteriores días de este terremoto, por supuesto, trataron de recoger lo que había ocurrido sin tener ni siquiera todavía datos exactos, ni de los fallecidos, ni de los heridos, y las portadas de la época, Salfate. Sí, son bien decidoras. 24 horas después, o sea, el día siguiente, el 4 de marzo, quiero compartir con ustedes 2 portadas del Mercurio y de las últimas noticias. Estamos en el 4 de marzo, al día siguiente, y esto es lo que figuraba en estas primeras planas de los periódicos ya mencionados. Atención, primero el Mercurio decía así: sismo, grado 8 en zona central, muerte y destrucción. Y más abajito colocaban muertos, heridos y miles de damnificados. Desolador balance del sismo.
Entendamos que esto se sintió de Antofagasta hasta la región de los lagos, siendo lo más fuerte en la zona central. Y ahí está la portada de la última noticia. Dice, terremoto en Santiago, Valparaíso y Viña, destrucción y muerte. Más abajo coloca, muertos podrían llegar a 100. Ya vamos a decir la cifra exacta, son mucho más que esto. Dramáticos momentos vivió la zona azotada por el violento sismo. Heridos eran más de 1000. Debo decir que este terremoto marcó algo que eso se sostiene hasta el día de hoy, siendo que el mundo científico, sismológico, no lo aguanta. Y es que tiene que ver con los cambios de clima. Cuando hay un terremoto, o cambia el día antes, cuando así como días de pleno calor, y de repente se pone a llover y dice, oh, va a temblar, y viceversa. Siento que en los días de verano, muy calurosos por lo demás, ese día, el 3 de marzo, amaneció como nunca nublado. Y me acuerdo que el comentario era, oh, porque mañana todos entran a clase, entonces está como triste el día. Y fue el terremoto, fíjate. Entonces, lo pongo como una carta arriba de la mesa. No podemos aseverar nada. Acuérdense que la academia niega que haya algún tipo de vínculo entre el cambio climático con los terremotos, pero hasta lo que yo recuerdo es más o menos siempre así. Y además hay que recordar los daños colaterales, que no son menores, deslizamientos de tierra, servicios básicos absolutamente interrumpidos. Exactamente. Todo eso. ¿Cómo mantiene uno una vida relativamente cuerda si estás en casa y no puedes hacer uso de ningún servicio, no puedes dejar a los niños en ningún lado? Yo no sé cómo habrá sido en esa época, porque hoy día frente a cualquier movimiento sísmico, a todos se preguntan de inmediato, alerta tsunami. Tú dijiste que fue en el mar, sí, a 17 kilómetros de profundidad. Y a 20 kilómetros de la costa. Y eso provocó oleaje. No creo que haya estado la tecnología acompañando como para decir, oye, va a pasar algo en los próximos minutos. Claro. Una pregunta, fíjate que por dada de donde sucedió y dado el terreno marítimo, vamos a decir, la geografía del océano ese no generó un tsunami. Fíjate, y no es raro eso, no es súper raro, porque la lógica es que hubiese habido un tsunami adherido. Lo que hemos aprendido con los sismólogos es que, si bien son muchos más los factores, donde por lo general se produce un tsunami es cuando el terremoto es en el mar, ¿ya?, que es sobre 7,5, consideramos 2, claro, y que el tipo de sismo tiene que ver con levantamiento, ¿cierto? Que no es un movimiento lateral, sino donde parte de las placas se levantan y por lo tanto se genera un desnivel en el agua, y en el desnivel al reacomodarse se generó una ola gigante. Perfecto. Tiene que tener esa tercera característica que al parecer aquí no sucedió. La placa de Nazca pegándole a la sudamericana en este problema de subducción que ya conocemos. O sea, probablemente lo que evitó el tsunami es el tipo de movimiento, porque todas las otras características las cumplía. Claro. Exacto. O sea, fue más en horizontal que en vertical. Exactamente. Es como cuando tú sientes que el movimiento te marea, claro, por así decirlo, más que te obliga como a... Te cuesta mantenerte en pie. Claro, exactamente. Exacto. Ahora, a ver, yo creo que hay miles de cosas re potentes, porque es bueno que la Eva no haya estado acá, porque me hace recordar, nos hace recordar también ciertas instancias. Por ejemplo, efectivamente había, como bien lo describía Juan Andrés, había una suerte de polvareda, que de hecho en una de las imágenes que vimos se alcanzó a ver en la montaña cómo se iba generando deslizamiento. Eso sí llamó la atención, porque al día siguiente, que varios fuimos a la universidad, me imagino, o a los colegios, y efectivamente también se paró la ciudad. O sea, tú no entraste hasta la semana siguiente, los colegios también. Se generó una situación bastante caótica. Yo creo que había una cosa mucho más pedestre, mucho más simple a la hora de ver este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, fue una situación bien compleja. Yo creo que ahí efectivamente esto cambió todo. De todas maneras. Ahora, fíjate que quiero compartir con ustedes otro registro de Miguel Zamora, este hombre que de recién vimos el registro con su hijo. Sí. Esta vez en San Antonio también. Este hombre captó no solamente el momento después del terremoto, sino incluso también lo que eran las réplicas, que fue un temazo para este terremoto, que durante toda la noche la gente no durmió y muchos se quedaron a pernoctar fuera de sus casas. Nos vamos con imágenes a San Antonio. Una vez más tenemos el registro de este hombre que valientemente hace una postal de cómo se vivía en aquel momento. Imagínate,
la mayoría de las viviendas y tiendas en el suelo. Mira las rajaduras completas. Mira, es que de verdad que es sorprendente, parece mentira. Exacto, yo creo que Eva lo decía bien, esto es como algo posterior a la guerra. Mira los autos aplastados. O sea, perdón. En algunos casos habían personas bajo esos escombros. Sí. Okay. O sea, son postales de guerra. Yo creo que cuando uno ve fotos de la Primera, Segunda Guerra, es la misma. Absolutamente. Las réplicas, ¿recuerdan si eran con mucha intensidad? Muy 5, 6. Sí, se sentía muy fuerte, muy fuerte. Oye, la verdad es que, en serio, insisto, comparándolo con el 2010, a mí, yo jamás... Esto es brutal. Pude ver, nunca vi esto. Es de verdad un país como que no estuviera preparado, como que nunca hubiese vivido una situación telúrica. Sí, la tierra partida, como se ve en las películas. Atención, lo que estamos haciendo acá es recuperando una memoria. Digámoslo, las cosas con todas sus letras. El año 2010, ese súper terremoto, que fue incluido con un tsunami, borró un poco de la memoria de esto, que... de alguna manera pasó a segundo lugar al punto de que ya nadie la mencionaba, pero las imágenes hablan por sí solas. O sea, esto dejó una gran cantidad de personas fallecidas. Estábamos hablando de un Chile que no estaba preparado por los terremotos y que había pasado muchos años con respecto al anterior. Esa es la sensación, es como que eso hubiese ocurrido en España. Por ejemplo, que hubo un temblor chiquitito y quedó la escoba porque no es un país sísmico. A mí me pareciera que estoy viendo un país que no lo es. Aquí es cuando se hablaba que los terremotos ocurrían cada 10 años. Yo nací, yo me crié con esa idea y después del 2010, bueno, eran todos los años. Acá veníamos de la crisis de 1982. Si no me equivoco, hubo un Chile ayuda a Chile con Don Francisco. Sí, tenemos eso también acá, sí. Como imagen televisiva para poder generar recursos para la reconstrucción. Puede ser. Es que había, a ver, se estilaba mucho el Chile ayuda a Chile. Era como una característica para cualquier tipo de catástrofe. También fue para qué sé yo, la catástrofe del que quedó ahí en las perdices, el aluviones, etcétera. Pero fíjate que yo creo que aquí lo que a uno le llama la atención, y yo insisto, y creo que está súper bueno, es entender que nosotros hemos cambiado como sociedad respecto a cómo enfrentamos los terremotos. A ver, muchísimo. Hemos aprendido la lección de eso. Absolutamente. Ahí nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Fíjate que dentro de las zonas más afectadas, yo con un amigo tengo un negocito en Melipilla y fíjate que una vez me tuve que dar una charla y estaba el Teatro Municipal y decía, oye, lo quiero dar, y decía, no, que todavía no se podía. Y era porque quedó destruido para nunca más poder volver a ocuparse hasta que hicieron una reconstrucción. Melipilla, con todas sus letras lo digo, se vino abajo. Sí. Tenemos imágenes de cómo quedó Melipilla post-terremoto 3 de marzo de 1985, el tema que hoy día nos convoca. Atención, para todos los agentes de Melipilla, saludos de todo mi corazón. Mira. Sí, señor. Sí, señor. Mira la cantidad de escombros. Todo abajo. Hay que entender de, como bien decía Jaime, las construcciones de adobe, que hoy día, digamos, incluso dentro de la nueva arquitectura, están muy bien aceptadas porque están modernizadas, pero en aquel momento, construcciones clásicas, eso, ponte tú, que había durado 100 años, de repente, un sismo de 1 minuto echó todo abajo. Bueno, todo eso es adobe. Mira, pero que parece mentira. Todo eso es adobe. Parecen estudios de televisión, pero es como la fachada nomás. Encuentro que la Eva tiene razón en algo, en que del 2010 no se ven este tipo de imágenes. Y yo no sé por qué, porque yo recuerdo que 7, 8 meses después del terremoto yo viajé a Dichato y era un espanto. Y eso no se veía en las noticias ni en televisión. Y yo quedé impactada y dije, pero ¿por qué? También se llevó mucho escombro. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que aquí Carla está dando pie a una discusión que es bien compleja. La descentralización. Yo creo que lamentablemente, salvo el tema de qué sé yo, los saqueos que se ocurrieron en el 2010, que fueron muy violentos y todo, efectivamente, el que esto haya ocurrido en la zona central más fuertemente, el que los canales de televisión funcionen muy poderosamente acá, de verdad hace que tengamos también estos registros. Porque lo que dice Carla tiene toda la razón. O sea, realmente tú vas a Concepción, vas a Dichato, vas a Constitución, y la situación probablemente era brutal. El borde costero de Dichato era un horror. No obstante, afuera de Chile sí salieron esas imágenes. Sí, po. Mostrando lo que ocurrió, sí se dieron en otros lugares del mundo, contando justamente este terremoto y este maremoto. Yo creo que a lo mejor nosotros no lo vimos por televisión. Primero, además, si no recuerdo mal, la memoria no me falla, yo por lo menos estuvimos sin televisión horas de horas y al día siguiente yo sabía más por mi familia de afuera que por lo que yo pude ver en televisión. Me costó mucho ver esa realidad, la vi cuando ya había pasado. Ahora, fíjense que lo que estamos viendo es, insisto, una de las ciudades más
afectada y destruida que en Melipilla. De hecho, estadísticamente, cuando yo fui a Melipilla y me empezaron a contar qué había pasado con el terremoto, dije, ya, pero aquí no quedó nada. Y me dicen, no quedó nada prácticamente. De hecho, es la ciudad donde estuvo más afectada en términos de vivienda. Tanto así que lo que mejor lo explica es no solo esta imagen, sino que el titular del diario El Mercurio. Ojo con este dato monstruoso y terrible. Estamos hablando de una ciudad tremendamente maravillosa, cercana a Santiago, pero donde vive mucho menos gente que cualquier comuna de acá. Y sin embargo, atención con lo que tuvo que hacer el gobierno de aquel entonces. Así dice el titular del Mercurio en aquel entonces. 20.000 viviendas, construcciones, para que se entienda, deberán ser demolidas. 60.000 viviendas dañadas por el sismo. O sea, todo Melipilla. Todo Melipilla, claro. 60.000 viviendas dañadas, de las cuales 20.000, bueno, 20.000 edificios vamos a tener que echarlos abajo porque detentan un peligro para los que viven en esta comuna. O sea, brutal, es que no quedó nada, no sirve, tenemos que echarlo abajo. Pero fíjate que además suma otra cosa, que a uno se le olvida, porque uno, evidentemente, han pasado 34 años, digamos, de este evento. La conectividad, Melipilla todavía estaba establecida como un espacio rural, más lejano de Santiago. Hoy día hay gente que vive en Melipilla y trabaja en Santiago, o sea, está absolutamente integrada a la ciudad. Van acortando las distancias. A ver, exactamente. En cambio, la conectividad en el año 85 de verdad era otra. Sí, era como, o sea, tú ibas era ir a Melipilla. Claro, uno preparaba el viaje. Exactamente. Ahora ya no, tú puedes vivir en Melipilla y trabajar acá. Perfectamente. En esa época no. Ahora, y eso yo creo que hacía otra dinámica, o sea, generaba otra situación. De todas maneras, ahora, mucha gente le llamó en aquel momento el terremoto Algarrobo. Fue en ese tramo, ya lo explicamos, Valparaíso, Algarrobo. Sí, claro. No por nada, Algarrobo fue otro de los puntos geográficos donde se vio completamente azotado por este tremendo sismo de 7.8. Mira, parece broma, porque día 7.8 un poco no nos parece demasiado, pero ya ven las imágenes que fue tremendamente destructivo. Quiero compartir con ustedes una imagen de cómo, obviamente, las obras tuvieron que echar, al igual que Melipilla, casas abajo, y tenemos precisamente un registro de cómo, para poder que esto no afecte más a la ciudad. Ya, eso es Algarrobo. Mira, mira, sí señor, echando abajo para que no haya más peligro para la ciudadanía. Mira, edificio volteado. Mira que ese tanto nos llamaba la atención de el edificio volteado y caído durante el 2010. Claro. Esto fue, digamos, la canción que más se repetía en el año 85. Hubo gran cantidad de edificios, como la Torre de Pisa, completamente inclinado, producto de este terremoto. Imágenes de Algarrobo estamos viendo. Es un edificio para la época moderno. Exacto. A ver, absolutamente moderno. De las casas que hemos visto. A ver, pero es que de verdad que es impresionante. Es que cambia todo, o sea, yo de verdad creo que el año 85 cambia la forma de percibir las cosas, y insisto, y por qué también hablábamos al principio del programa del tema de la memoria, porque nosotros hoy día de repente, que bueno el ejemplo que pusiste, Eva, de en España ocurre un terremoto y queda la embarrada. Bueno, eso ocurría también en Chile, a nosotros se nos ha olvidado eso, a nosotros se nos ha olvidado que nosotros en nuestro país efectivamente teníamos este tipo de cosas, o sea que un 7,8 nos dejaba efectivamente en el suelo todo. Absolutamente. De hecho, aquí hay algo importante. Ustedes quizás se preguntan por qué hubo un cambio de mentalidad en la forma de construcción de nuestro país después de esto. Es porque aquí saltó una lista negra de inmediato. Atención lo que dice este titular, no lo van a querer. Ojo, ojo, no es el Chile que conocemos ahora. Dice así. Lo leo inmediatamente de acá. Dice, culpa recae sobre las constructoras. Y más abajo, a 600 millones de dólares de la época, imagínate ahora, de la época, llegan pérdidas del sismo. ¿Cuántos fueron realmente los fallecidos y los afectados? Y donde la culpa de la constructora, ya te lo voy a decir. Eso te iba a decir. ¿Sabes qué? Vamos a seguir hablando, por supuesto, de esto y mucho más del terremoto del 85. Tenemos imágenes, tenemos de cómo tratamos de reconstruirnos a partir de ahí todo. Pero les quiero adelantar algo, chicos. El sábado en la noche fue visto un meteorito, además, a vista y paciencia de todos los que estaban en Estados Unidos. En Florida. Esto es un adelanto de las imágenes que vamos a ver después de comerciales. Así que no se vayan, quédense con nosotros porque queda mucho así. Seguimos aquí, por supuesto, en el Así Somos y estamos hablando del nivel
de destrucción que logró el terremoto que azotó Chile el 3 de marzo del 85. Estábamos viendo imágenes de verdad desgarradoras. No, de Melipilla, de Algarrobo, y atención porque llegó el momento de dar cifras. ¡Ojo! Tenemos más videos de lo que pasó en Santiago, de cómo fue el nivel de destrucción en la capital, entendiendo que esto sucedió en términos de epicentro, muy cerca de la región metropolitana. Pero antes, cuando se trataba un poco de hacer un censo, en tanto la devastación que generó el 3 de marzo este terremoto con toda su infinidad de réplicas que seguía botando y botando casas, ya vieron cómo obviamente con retroexcavadoras tenían que destruir algunas edificaciones, tanto en Algarrobo como en Melipilla, para que no siguiesen detentando un peligro para la gente. ¿Cómo fue más o menos cuando hacen un primer balance? ¿Qué quedó? Quería saber la gente, ¿qué pasó con Chile? ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto fue la destrucción de este terremoto? Las portadas de los diarios lo anunciaban, que no son las cifras finales, ya te las daré con lo siguiente. Últimas noticias, decía, 135 muertos, el sismo nos dejó temblando. Sin embargo, en el diario El Mercurio también colocaba una cifra similar que decía 135 muertos, 1.900 heridos y 150.000 damnificados en este catastrófico balance. Qué buena la foto de la portada de la época, porque ese hombre que está ahí tomándose la cabeza, sentado en lo que puede haber sido su casa, no solamente te denota la pérdida de la cosa material, sino que también la pérdida familiar, que debe haber tenido muchos de los damnificados en ese momento. Sí, claro. Es una foto que trata de decir mucho más allá de lo que están diciendo las palabras en el titular. Absolutamente, de hecho, es muy gráfica la foto, y la del cementerio al lado también, como que te llena de angustia y de desolación. Esa fotografía finalmente es la que corona la cifra final, que se las doy de inmediato. Por favor, ¿qué opinan de lo siguiente? Esto es de lo que nos olvidamos. Le refrescamos la memoria con las imágenes, las portadas, los videos. Pero esto es lo que ustedes tienen que entender de lo que realmente pasó para nuestro país. Es que de verdad. Número de fallecidos, 177. Personas heridas, 2.575. Viviendas destruidas, firmen, 142.000. No. Y la cantidad de damnificados, 670.000 personas que se vieron afectados a un lugar que nunca pudieron volver. Así se personas que perdieron familiares y otra gente que sencillamente tuvo que mudarse, lo que quedó de algunas pocas familias. Es que imagínate tú que a uno no le pasó nada. Ponte tú, yo en el terremoto del 2010 no me pasó nada, no perdí gente, no perdí familia, no perdí vivienda, nada. O sea, fueron destrozos menores. Y yo quedé asustada. O sea, de ahí en adelante, cada vez que venía un temblor, yo pensaba que ¿en qué va a desembocar esto? Claro, va a seguir. Mientras no paraba, yo decía que va a llegar. Imagínate cómo quedas tú si perdiste familiares, si perdiste tu hogar. Porque ¿para qué estamos con cosas? El ser humano también tiene apego. Por supuesto. Y está enraizado en lo material igual. O sea, es tu casa y tiene significado y es un significado de protección máximo. Imagínate qué secuelas te quedan de ahí en adelante cada vez que vuelves a sentir que empieza a moverse la tierra. Absolutamente cierto, pero me da curiosidad. Hemos visto Melipilla, hemos visto San Antonio. Algarrobo también. ¿Cómo quedó Santiago? Fue terrible. ¿También? Sí, hay edificios clásicos, ancestrales, que se vieron completamente afectados por este terremoto. Quiero compartir con ustedes imágenes del Teatro Municipal y la Basílica también de San Bernardo. En todo esto, por supuesto, gentileza de Canal 13. ¡Atención! El Teatro Municipal, con sus cornisas dañadas. La Municipalidad de Santiago, con su frontis destruido. El violento impacto sufrido por uno de los templos más hermosos y de alto valor histórico, como es la Basílica del Salvador. Para que ustedes entiendan, perdón, el frontis del Teatro Municipal aplastó un bus de carabineros completo más 2 automóviles de particulares. A ver, piensa una cosa, el Teatro Municipal se restauró bastante, de manera bastante rápida, pero la Basílica del Salvador todavía, si es que ustedes bajan por la calle Huérfanos, todavía pueden ver... Tiene como unas mallas. A ver, no solamente marcas, tiene pilotes de madera sosteniendo la fachada. Recién, yo tengo entendido que recién hace un año empezó... Panamericana. Exactamente. A ver,
Han pasado 34 años y todavía no se ha restaurado, no se han restaurado ciertas partes. Y ojo, son edificios conmemorativos, son estandartes. Uno los ve y que te dan la sensación de grandeza, de poder, de fortaleza. Y si estos edificios quedaron así, efectivamente que puede haber quedado para una casita de una señora en el centro de Santiago. Exactamente. O sea, justamente no quedaba. La Basílica Salvador, que mencionaba Jaime, que hasta el día de hoy está pendiendo un hilo, vamos a decirlo así. Fíjense cómo quedó. Tengo imágenes de aquel momento. Así quedó para una vista desde dentro de la Basílica. Ahí está. Mira, ¿Qué se le ha pasado? No lo puedo creer. Menos mal. A ver, piensen, además la Basílica de Salvador de verdad es uno de los templos más bellos que tenemos acá. Lo que tú acabas de decir, Eva, es muy importante. O sea, es nuestra historia, es patrimonio. Pero además no solamente es patrimonio, es nuestra historia. Sí, pues. Es nuestra historia. O sea, ahí hay tiene cosas... peso. Tiene un peso, exactamente. Y lamentablemente no se ha podido restaurar hasta el día de hoy. Entiendo que, como les decía hace un rato, recién hace un año se empezó a desarrollar. Y todavía, no, si ustedes pasan por ahí, por la calle Huérfano, no puede ver cómo hay pilotes de madera sosteniendo la fachada. Es verdad, exacto. Con esa o sea, tú lo puedes ver. ¿Y por qué? Porque la otra opción es de echar abajo el edificio, cosa que no es permitido. Pero ojo, atención con lo siguiente. Yo decía que este terremoto pasó aproximadamente 1/4 para las 8 de la tarde. Es día domingo. Por tanto, hay iglesias que están oficiando misa. Exactamente. La misa de 8, de hecho. Exactamente, querido amigo. La iglesia catedral de San Bernardo, a los minutos que el terremoto se desencadena con todo su poder, sale la gente despavorida, algunos controlados, por supuesto, del cura del momento, que le dice, tengamos fe, quedémonos acá, que estamos resguardados. Ojo, no corrieron la misma suerte. Arrancando, 8 personas murieron en esa catedral porque se empezó a desmoronar la fachada, aplastando a las personas. De los 177 fallecidos, 8 murieron a partir del derrumbe de las murallas de la iglesia catedral de San Bernardo. Pero a la salida. A la salida. No al interior de la iglesia. Arrancando, no exactamente. Hay una cosa... ¿Tenemos imágenes? Tenemos la fotografía, absolutamente. La iglesia catedral de San Bernardo del frontis. Pero mira. Sí, señor. Mira, los escombros están en el suelo con un poste caído absolutamente de luz. Eso es el frontis de la catedral de San Bernardo. 8 personas fallecidas. Hay una frase muy buena que dice, no corras del terremoto porque donde corras va a seguir ocurriendo el terremoto. Yo me parece que hay que aprender a quedarse en un solo lugar, pero ojo, para evitar este tipo de cosas. Buen punto, pero en este caso también a veces se caían cosas dentro. Eso te iba a decir, pero fíjate que yo, muy torpemente por lo que estoy viendo, por el resultado que nos acaba de mostrar Salfate, yo habría querido huir, porque se te puede caer un Cristo, los cuadros, los adornos, como se te puede caer cualquier cosa dentro de una iglesia. En cambio, saliendo y arrancando, resulta que te pilla fuera todo lo que es la cornisa del frontis de la iglesia. Es que por instinto, por instinto yo creo que uno tiende a arrancar, como a buscar un lugar donde refugiarse. Obviamente, verdad lo que dice Lama, el terremoto sigue igual estando en cualquier parte, pero es muy difícil encontrar un lugar, y yo siempre vuelvo a pensar lo mismo y nunca encuentro la respuesta. ¿Dónde me pongo cuando venga un terremoto? Carlita, nunca, siempre arranco. De contingencia, lo que hacemos todos los programas. Cada lugar, cada vivienda tiene el mejor lugar que está destinado. Si tú bajas una vez y le preguntas al encargado, en algún momento un prevencionista de riesgo le indicó, acá hay que irse en caso de terremoto. Y uno debiera saberlo, y no te culpo. Yo lo sé en mi casa porque me tuve que hacer la pregunta porque yo tuve un accidentado, uno de mis hijos, durante el año del 2010. Pero probablemente si no hubiera sido así, no me habría hecho la pregunta tampoco. Ahora, hay cosas complejas, Juan Andrés, porque, claro, tú tuviste una experiencia traumática que te obliga a tomar medidas y a tener conciencia. Pero, por ejemplo, en el caso del terremoto del 85, hay un fenómeno que en realidad me ha llamado la atención. Es súper absurdo esto, pero cayeron muchas cosas desde el cielo, por así decirlo. Claro. Literal. O sea, nos escribían personas por Twitter de cómo caían los vidrios a la salida del Teatro Rex. Pues, los modelos. Yo les contaba recién que una de las cosas que recuerdo es haber ido caminando y cómo caían cosas de los edificios. Claro. Yo estaba en el teatro, hoy día en el Café de la Arte, en ese entonces el Teatro Providencia. Ahí fue a ver. Entonces a Las Tejas incluso. Claro. Como que me llamó la atención incluso porque yo decía cómo los edificios tenían este tipo de cosas. Ahí tenía aquí le cayeron las cornisas. Ahí tenía el titular, pues, de los constructores y cómo se le estaba poniendo en tela de juicio posteriormente al terremoto. Pero ahí también hay un tema súper delicado que tiene que ver con, nuevamente, yo creo que es súper interesante que estemos tratando este tema porque la falta de memoria es súper fundamental, ¿cachai?
Fíjate que uno de los edificios históricos, populares por lo menos, que se vio tremendamente afectado y a cual yo asistía, porque, bueno, no, la verdad, podía ver películas que yo no tenía la edad para asistir en un cine normal, como era el Cine Prat, del cual yo vi está en el barrio Franklin, ¿cierto? Desde muy cerquita del Persa, donde daban funciones triples. Ahí lo estamos viendo. Sí. Ese es el clásico y por mí tan querido Cine Prat, donde hay muchas películas de karate y cosas así que me gustaban. Mira, cine erótico, no diga esas cosas. Sí, también. Uno veía una que otra pechuga ahí cuando era chico. Y este cine nunca más se volvió a recuperar. Exacto. Quedó tan derruido, quedó tan por dentro, inservible, que finalmente no había financiamiento. Y la verdad que, de hecho, para que ustedes entiendan, para escapar de acá, se apagaron completamente las luces. Cuando iban por el lado del callejón, 4 personas murieron que estaban posteriormente, digamos, asistiendo al cine. 4 personas afuera murieron. Del cine, cuando iban huyendo por el callejón. Claro, porque son callecitas, digamos, que son cortitas, muy estrechas, y tratando de escapar. No faltó el que pensó, y quizás hasta yo hubiera pensado lo mismo, que al ser calles más estrechas estoy más protegido por las murallas. Claro. Todo lo contrario, en realidad tengo más posibilidades de que algo, estoy atrapado en un pequeño callejón donde todo me puede caer encima y fue lo que le ocurrió. ¿Murieron lapidados por la muralla? Murieron lapidados como la gran cantidad de personas fallecidas en este terremoto. Yo veo que llama mucho la atención. Sí. Veo estas imágenes y me da la sensación que el ser humano ante algo así se enfrenta a todo lo que es su dualidad. O quedas irritable, depresivo, agresivo y cuidando tu metro cuadrado porque ya te aferras a lo que hay, o todos nos levantamos juntos y sale todo lo que es el instinto de la solidaridad, de la generosidad, de ayudar al de al lado. Pero están esas dos opciones, porque también hay muchas personas que quedan tan aferradas a la sobrevivencia que no miran para el lado. Entonces, ahí está, blanco Tienes toda la razón. De hecho, quiero apuntar sobre la solidaridad, que se hizo una campaña a nivel país, que tenemos imágenes de eso también. Hablamos del Cine Prat, en el popular barrio de Franklin, donde uno por pocos pesos podía ver 3 películas por el precio de una. El Cine Rex, ojo, en San Antonio, también quedó derruido, en donde 2 pequeñitos, 2 menores de edad quedaron atrapados dentro del Cine Rex en San Antonio. Tenemos imágenes, por supuesto, de aquello. Atención, mira. El Cine Rex colapsó y 2 niños quedaron atrapados, según recuerda el administrador del cine, Enrique Martínez. En la mitad del teatro, porque en la segunda, ahí a esa altura, ahí estaban los 2 niñitos, quedaron metidos entre medio de las butacas. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Sí, tanto así que nosotros le preguntábamos a dónde estaban y ellos ya aquí. ¿Pueden mostrar, pueden hacer alguna seña para ubicarlos bien? Entonces, cuando se habían roto ya las mallas del yeso, sacó la manito una niña y ten calma y esto que olor. Pero para que vean que en el fondo los pequeños sobrevivieron, que quede claro eso. Sobrevivieron, que no, dijo que estaban asustados, pero debajo, protegidos. Pero se pusieron debajo de la butaca, muy bien. Pero para que veáis lo errático y lo que no hay una teoría. Los niñitos decidieron quedarse y se protegieron. Exactamente. Pero debajo de un montón de cosas que le cayeron, pero debajo de las butacas. Exacto. Otros que deciden irse, les cae una cornisa, les cae una muralla. 8 personas muertas. Y al final muchos de los que fallecieron lo hicieron enterrados en cosas que le caían. Bueno, por lo mismo, todos los edificios hoy día, en caso de incendio, en caso de terremoto, por acá en la salida te dicen dónde te tienes que dirigir. Antes eso no existía. A lo más la salida se Insisto, es que eso ha cambiado radicalmente. Esto lo cambió. O sea, yo creo que eso es lo importante de este terremoto. Cómo cambió la perspectiva y la conciencia respecto a que somos un país sísmico y que tenemos que protegernos y cuidarnos porque efectivamente son muy complejos. Yo pensaba en relación a los niños del Cine Rex de San Antonio. Tú te das cuenta que esos niños, a ver, pongámonos que tenían 6 años. Hoy día tienen 40. Sí, claro. Qué bonito sería que, pucha, si nos están viendo, manden un tweet, cualquier cosa, que cuenten alguna cosa, por lo menos yo era ese niño, porque sería súper interesante también, ojalá, captar cuál fue la experiencia, porque como decía el señor ahí, tienen que haber estado muy asustados y sin embargo tuvieron la claridad para protegerse. Chiquititos. Qué impresionante. Además, tengo la sensación, por la que podíamos ver en la imagen, de que el material y todo lo que cae desde arriba, parecía que son cosas un poco más livianas, un poco más endebles. No, para nada. Que había mucha más facilidad de que cayera, porque se cazaron algunos palos, cazaron algunos como techumbre tipo pizarreño, pero más allá de eso, o sea, perdóname, si hoy día se cae un cine,
créeme que se va a demorar mucho que se caiga un pedazo fuerte del techo. Ahora, que la estructura se parta en dos realmente. Es cierto, y recogiendo lo que decía Carla hace un segundo, a mí me llama mucho y poderosamente la atención, desde que llegué ya en el año 95 a Chile, que efectivamente frente a la adversidad siempre... A mí me despierta mucho orgullo ver la unión, ver el esfuerzo mancomunado y la solidaridad en la desgracia. Creo que hay muchos países que deberían, de verdad, copiar los modelos y la forma de actuar de los chilenos frente a estas instancias. Es tan así lo que tú dices, Eva, que en momentos quiero compartir con usted algo que espero los emociones como a mí cuando lo volví a ver para este tema, que es el llamado de Don Francisco a unir un país que estaba en el suelo para hacer esta especie de teletón, obviamente en pos de este terremoto. Simplemente debo decirles que este terremoto fue un cuarto para las 8 de la tarde. 10 minutos más tarde, Chile y la región metropolitana particularmente se vio azotada por infinidad de incendios. Los bomberos nos daban abasto. ¿Por qué? El Liceo Alemán, porque empezaron a explotar cosas, balones de gas, cuando caían sistema eléctrico. Sí, claro. Exactamente, sistema eléctrico, comenzaron a generarse una cantidad de incendios por toda la ciudad. Ahora, con respecto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se necesitaba? Comenzó a llegar la ayuda, tanto interna de nuestro país, estatal, o de las personas que se colocaban con lo que tenían, y también desde el extranjero. El diario La Cuarta, por aquel entonces, comenzaba a abrazar y a autofelicitar todas las gestiones de ayuda que nos llegaban de distintos puntos del país con el siguiente titular. Diario La Cuarta, muy bien, decía lo siguiente. Esto el 6 de marzo, 3 días después, el titular reza: hay 165.468 hermanos damnificados. Ahora, tiende la mano a tu prójimo. Esta telemaratón solidaria se llamó Chile Ayuda a Chile. Fue la primera vez que escuchábamos este llamado. No fue el único titular. También en entonces la revista Papel Cuchillo, una de las más leídas, referente en términos de espectáculos, farándula, glamour de aquel entonces, la revista Vea. Grande. También el 8 de marzo, días más tarde, ahí está colocada Chile Ayuda a Chile. La cruzada de los artistas, la campaña de la televisión, cuenta número 19, Banco del Estado. La imagen muestra este edificio de la Villa Olímpica, como pueden ver, parcialmente derrumbado. La verdad es que este espacio de convocación de ayuda duró 12 horas de transmisión interrumpida, cadena nacional, que fue emitido por Canal 13 los días 8 y 9 de marzo. De inmediato, esto pasa el día 3 y fue prácticamente un llamado para convocar a todos los chilenos que querían y que podían ayudar a los otros que estaban caídos. Por eso digo que llámenme romántica si quieren, pero a mí me conmueve de verdad ver la disposición, la solidaridad, el empeño y el cariño que Chile le pone, ojo, en estas situaciones. ¿Cómo pone el codo? ¿Cómo apoyan desde los artistas, desde Don Francisco, en este caso? Nos hacemos llamar los campeones del mundo de la solidaridad. Pero de verdad, y yo creo que es muy loable y es una cualidad que de verdad hay que destacar y ojalá exportar, una exportación no tradicional. Sin ir más lejos, se llegaron a juntar, para dar una cifra exacta, 500 camiones de ayuda, alimentos no perecibles, pañales, todo lo que se necesitaba para Melipilla, que, lo insisto, fue uno de los lugares pero más golpeados por este terremoto. Yo se lo había anunciado antes. Quiero que escuchen y quiero que, para que conecten, se transporten a aquella época y vean cómo era en el año 85, cuando Don Francisco hace un llamado con lágrimas en los ojos, después cuando todo lo que se logró afortunadamente en esta unión de nosotros los chilenos para mandar ayuda a los que entonces más lo necesitaban. Atención, transpórtese en el tiempo y escuche con todo su ser. Mire. Los que en este momento están damnificados sienten de alguna manera el apoyo del resto del país. Nos vamos a ayudar. Quizás nos demoremos un poco más, pero seguro nos vamos a ayudar. Y así, en forma tan improvisada, tan rápida como la campaña de hoy día, hemos llegado a un total de 52 camiones que irán ahora a Melipilla y también a San Antonio. Y a estas dos localidades tan afectadas, a nombre de todos, le decimos ánimo, fuerza. Oye, tengo entendido que de hecho esa cruzada culminó en el escenario de Melipilla, en el Estadio Municipal, fue donde se concreta esta ayuda, Chile Ayuda a Chile.
Y de ahí fíjate que surgió un logo, una estampilla, una bandera, una imagen, un ícono que hasta el día de hoy es el que se sigue ocupando cuando Chile entra en una campaña a nivel país para ayudar cuando hace falta la solidaridad. Ahí la estamos viendo. Ahí está, con forma de estampilla, 5 pesos para mandar desde dinero, lo que tú quieras. Ahí nació este ícono después del año 1985. Hay otro país y otra forma de construir después de este suceso. No, hay un detalle que... No, más allá de una crítica, es cómo nos tiene acostumbrado don Francisco a que sea el que nos ayude cuando hay algún problema, cuando se necesita solidaridad. Yo siento que muchas veces, en algunas ocasiones, por lo menos la autoridad descansa mucho en él. No creo que sea el mejor camino, sobre todo para adelante, tomando en cuenta que un día no va a estar con nosotros. Claro. Toda la razón. Exacto. Bueno, toda la razón. Rescatar los avances que se han logrado en este ámbito, no solo en las construcciones, sino además como medidas personales domésticas. Rescatar la solidaridad, insisto, parezco vehemente, pero que de verdad a mí me conmueve profundamente. Y que estos episodios, conforme estemos más preparados, probablemente nos afecten de forma menos cruel como ocurrió en el año 85, que yo estoy absolutamente Y estar siempre preparado porque somos el país más sísmico del mundo. Así es. Esto para nosotros nunca se va a acabar. Así es. Y pasamos de impacto a otro impacto. Un meteorito en la Florida. ¿Qué pasa? Wow. Todo el mundo lo vio, pero además esto dice que puede traer... ¿Acá en la Florida? No, en la Florida, Estados Unidos. En Estados Unidos. Perdón, él lo dice mejor. A ver, dígalo. Florida. Mira, que le sale lindo. Le sale bonito, Y que es preocupante a la vez. ¿Por qué tan preocupante? Bueno, más allá del evento en sí mismo, ¿por qué es preocupante? ¿Qué puede desencadenar un...? Más allá de lo preocupante que puede hacer, y sin duda las imágenes impactan, yo siento que lo increíble de esta situación está en la cantidad de gente con teléfonos móviles y cómo se hace ver en las redes sociales. ¿Cómo se viraliza esto? Claro, pero en realidad caen 60 meteoritos cada una hora en nuestro planeta. Pero entonces, la mayoría en el mar. La mayoría en el mar, y algunos se tienden a desintegrar antes de tocar tierra. Esto pasó específicamente en el condado de Taylor, en el estado de Florida, en Estados Unidos, y vamos al titular. A ver. La caída de un meteorito creó una bola de fuego verde que iluminó la noche en Florida. Este tipo de evento lo hemos visto anteriormente, no sé si recuerdan, específicamente en Rusia, donde quedó específicamente todo iluminado. Ahí estamos viendo la imagen, noche, 11:50 p.m., y de repente este meteorito verde a su lado, ¡pum!, ilumina el cielo por completo. Es impresionante la imagen, ¿eh? Ahí está el grito del gringo que deja clarísimo lo que le impactó. Nosotros hemos visto acá de repente meteoritos de los cuales se ha avisado que van a caer. ¿Este era el caso o esto tomó totalmente por sorpresa a la gente que iba ahí y no sabían nada? Esto no se avisa porque generalmente es basura espacial. Sin embargo, tú tienes razón en algunas cosas, Carla, porque este meteorito en específico provocó fallo. ¿Sabes quién alertó? Los satélites y los globos meteorológicos. Porque pensaron posiblemente que podía traer tormenta eléctrica, como un rayo, y finalmente era este meteorito. ¿Tú sabes por qué es de color verde? Eso te voy a preguntar, ¿no será por la aleación metálica que trae? O por las luces, pues yo pensé que a lo mejor un reflejo de las luces de la calle lo pudo mutar el color, porque es raro que sea verde. Porque según el color tú puedes saber cuál es su composición principal. Exacto. Y lo de esto es gran parte magnesio y tiene también unos visados de cobre. De cobre, mira. Y eso lo hace verde, claro. Hay otros que porque la gente no se imagina, pero el cobre es verde. Exacto. Claro. Hay otros que traen níquel, va dependiendo del tipo de meteorito que sea. La gente lo calificó como algo absolutamente increíble y obviamente los norteamericanos salieron a confirmar la información. Yo creo que confirman la información de que es un meteorito específicamente porque no les queda otra al verse pillado por las redes sociales. Como tienen un montón de videos que están circulando a través de internet, es muy difícil desmentir lo que parece obvio al ojo humano. Hay una cosa que me llama la atención y que lo mencionaba Juan Andrés, porque efectivamente caen bastante más meteoritos de lo que uno cree, pero la mayoría caen efectivamente en el océano. O se desintegran. O se desintegran antes. Sin embargo, este último tiempo hemos sabido de varios meteoritos que han caído en tierra. Sí, y eso ha llamado la atención. O sea, creo que hay una... Tiene menos posibilidades de que ocurra. Es muy claro, pero este último tiempo hemos sabido y en los últimos meses hemos hablado más de alguna vez de meteoritos que han caído en tierra, lo que establece... Bueno, pero es que eso no es menor. Uno que aclaró como hizo de día a la noche, ¿te acuerdas de ese? Y después el de Japón que cayó encima de una casa, que era chiquitito. Hay una explicación para eso. Así como la Tierra gira alrededor del Sol, ¿o no? Bueno, se supone que sí. La galaxia y el sistema solar se mueve juntos y estamos pasando por un periodo donde hay una gran cantidad de meteoritos. Entonces va a haber mucho tiene que ver con eso. Tengo dos preguntas así como bien como de irrespondibles. Mujer, sí. No, bien pava. Pero una. ¿Esos meteoritos no se rastrean en los radares porque pasan 2 segundos?
Es que son muy chicos. ¿Se llegan a rastrear? Son muy pequeños. Tendría que ser un meteorito gigante, casi como Armagedón, para que pudiera entrar y tuviéramos ¿por qué? ¿Quién te dice que alguien como yo que esté manejando y vea eso no pueda decir, uy, mira, un ovni, ¿cómo se llama? Qué buen punto, toda la razón. No, pero por la trayectoria, porque si fuera un ovni... Un Foo Fighter. Si fuera un ovni tendría que volar de distintas maneras. Tendría que tener un comportamiento errático, como se llama. En cambio, tú ves que acaba cayendo y va directamente hacia la Tierra. Más que volar, cae. Exacto. Eso es. O sea, como diría Buzz Lightyear, no vuela, cae con estilo. Ahí pensé que decía al infinito y más allá. La Tierra es redonda, para nosotros a lo mejor desaparece la curvatura de la Tierra también. Bueno, algunos dicen eso, tú sabes, ya lo hemos hablado. Tenemos un video respecto a la intensidad lumínica que provocó este meteorito, que solamente duró 6 segundos, ¿ah? Tampoco fue muy largo la imagen que vimos anteriormente, lo revisamos a continuación. A ver. Mira. No, esto es impresionante. 6 segundos, 6 días. Esto es impresionante. 6 segundos. ¿Lo puedes repetir? Porque Oye, pero es que, ¿cachai? Esa es la luz del meteorito. Eva, ¿sabes lo que te tiene que quedar claro? Que nosotros de esas cosas zafamos. Cuando eso llega a pegar en la Tierra... Claro. Es un terremoto, es súper complicado. Pero es que no lo puedo creer. Es súper pequeño. Uno grande se empieza a desintegrar, pero alcanza a pegarle al suelo y eso lo sientes. Es como una explosión tremenda. Bueno, no recuerdo si fue en Rusia. Se extinguieron los dinosaurios, según algunas teorías. O recuerda, enero, febrero, creo que fue en Venezuela, que provocó un incendio y era bastante pequeño. Toda la razón. ¿Viste? Ahí fue otro de los que vimos, de hecho. El de Rusia también era pequeño. Destruyó edificios, sacó las puertas de cuajo. Tú mencionabas algo que no es menor, puede provocar sismos, efectivamente. Me acordé, de hecho, de este gran cómics, Tintín, la estrella solitaria, creo que se llama el cómics, cuando cae un meteorito en la Tierra, no, en el mar, y genera un sismo. Esto es solamente para los grupos, pero... Impresionante la luz que genera en solo 6 segundos. Exacto, fue tanta la luminosidad que hacia el norte del estado de Florida, donde está Georgia y Carolina del Norte o Carolina del Sur, Carolina del Sur, se logró ver también y avistar este meteorito. Pero mira la imagen, Alfredo, es increíble. Una vez me acuerdo vimos esto mismo en una carretera. Lo vimos acá en el programa. Ya, ¿qué pasa con la gente que va? Imagínate, en la carretera manejando. No te cagás. Podí llegar a pensar hasta que te volviste loco. Es que esto puede haber sido una tremenda tragedia. Lo que pasa es que hoy día, qué bonito, pero puede haber sido terrible. Sí, pues. En serio, de verdad. Ahora, tenemos otro video donde los ocupantes de un auto muestran su sorpresa al ver este meteorito surcar el cielo. Lo tenemos a continuación, mira. A ver. Audio, ojo. Semáforo en rojo. Mira. Dude. Did you see that? Did you see that? Pero con gallito incluido. Sí, no. Parece que ¿viste eso? Iba con la pinza justo. Es que yo creo que estaba ahí, estaba a punto. Por eso, yo creo que por eso, si por eso se angustió, no. Solo, si lo hubiese visto él solo, te creo. WhatsApp. Claro, exactamente. Pero estaba pegando en el palo. Estaba pegando el palo. Claro, está ahí. Ahora, ¿qué decían las personas que lograron avistarlo? ¿Cuál fue la declaración que dieron? No en vídeo, lo tengo acá. Dice, fue como si alguien encendiera las luces del estadio. Claro. Y casi se podía ver como si fuera de día, lo vimos en las imágenes anteriores. La imagen sorprendente. ¿Sabéis qué? A mí hay algo que me llama igual la atención, no puedo dejar de decirlo. ¿Ustedes se dan cuenta? No, algo... ¿Ustedes se dan cuenta de lo que tiene que haber sido esto que se ocurrió, no sé, en la Edad Media? O sea, vos cacháis lo que pasa en la cabeza de otro, porque nosotros hoy día sabemos que hay meteoritos y todo, pero para una persona que todavía está viendo el mundo de una perspectiva completamente distinta, que tiene ciertas visiones particulares, etcétera, etcétera, a ver esto es creer en el apocalipsis, es creer en todos los dioses juntos. Una señal de los dioses. Una señal de los dioses. Claro. Y todo lo que te impuso el cine durante los últimos años. De hecho. Ahora, hablábamos anteriormente que en el verano habíamos visto un par en Venezuela, en Rusia. Ajá. También que hay uno en Cuba. ¿Qué? ¿Estás? Exactamente. Ojo que esto, lamentablemente, no está en imagen como la que vimos anteriormente de cuando se ve el meteorito, que era la estela. Pero finalmente lo que llama la atención es el sonido, que provocó rotura de distintos vidrios, como ocurrió también en Rusia. Revisamos el video. Ojo con el audio. Acá. A ver. Allí en la punta de la nube aquella fue donde hizo y se desapareció. Ahí, mira. Oye, qué raro que eso no lo ha visto nadie. Oye, por lo vi yo, porque la luz me volvió loco. Dije, ¿y esta luz quién está soldando? No, pero de todas maneras tú no estás viendo. ¡Apa! Ahí me Luego después. Pero después de mucho rato, estuvieron conversando cualquier rato. No mucho rato. Lo que pasa es que la velocidad del sonido es muy inferior a cuando ocurrió. Pasó mucho antes y el sonido nos llega muy atrasado. Oye, es impresionante el impacto
lo que genera además, porque él está diciendo lo vi yo, y de repente para la prueba. Además, súmale, recordando lo que pasó en Rusia, que el sonido viene después y provoca que la onda expansiva que se rompan distintos vidrios y cristales. Cuba, pero un buen celular tenía. Buen celular, maestro. Ha cambiado las cosas. Obama. Ya, pues. Entonces, esta fue la situación vivida por los cubanos. Claro, no tenemos el video exacto cuando se logra ver la luminosidad. Pero se ve la estela. No es que de día sí, estaba de día, para los que no vayan a pensar mal, pero finalmente el sonido es lo que llama la atención y lo que muchas veces es eso lo que provoca como onda expansiva la rotura de vidrios, cristales, etcétera. A ciertos metros cerca de la Tierra se genera el boom sónico, que es el efecto de romper un match, que es la barrera del sonido. Por eso suena así, como una explosión. Qué impresionante. Ustedes no dejan de sorprenderme a mí, ¿eh? Toma, ¿viste? Tú también a nosotros. Ay, qué bueno. Nos vamos a ir un segundo a comerciales. Volvemos, no se mueva porque seguimos en Así Somos, sorprendiéndonos todos, obvio. Vamos y volvemos. Noche de lunes, gracias por su preferencia. Tenemos una cita mañana acá a las 12. Sí. Pero antes, caballero, expediente ese. Tenemos esto dedicado para mi querido amigo Matías. Jackals, una familia que intenta sacar a su hija de una secta. ¿Pero por qué? No, en realidad ella era la madre del cordero. Era una seguida por todos lados. Sí, señor. En las 200 películas que quedaron antes de morir. Qué buena, El Señor de las Moscas. Niños atrapados en una isla que crean su propia sociedad salvaje. Basado en la novela ganadora del premio Nobel de William Golding. Y original versus remake Cabo de Miedo. La gran película que Gregory Peck y le dirigía por Martin Scorsese. Notable. ¿Y cuándo? Ahora en Expediente S. Ya, pero yo no estoy metido. Chao. Gracias por su preferencia. Aquí mañana a las 12 en Así Somos. Gregory Peck y le dirigía por Martin Scorsese. Notable. ¿Y cuándo? Ahora en Expediente S. Ya, pero yo no estoy metido. Chao. Gracias por su preferencia. Aquí mañana a las 12 en Así Somos. Así Somos fue presentado por Nueva Mr. Big Lata. No es una lata, es Mr. Big.